Bueno, vamos a hablar justo de lo que está hablando Enrique, pero también de todas las oleadas de gente que se van a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Pero muchos de los mexicanos hoy por hoy están preocupados por lo que está pasando en nuestro país con respecto a la reforma judicial y muchas cosas más. Seguramente muchos que han viajado, pues obviamente ven tanto Cuba, el gobierno de Cuba, como de Venezuela, y hoy están viendo, sintiendo esa reflexión de lo que está pasando en México. Algunos que ya tienen poder económico tratan de irse a los Estados Unidos solicitando algún tipo de visa que les permita vivir de manera legal. Está con nosotros el licenciado David Rivera, él es abogado migratorio y nos viene a hablar también de los mitos y realidades sobre la visa de trabajo o de turista, y justo por la duda y por toda esta compendio que se ha realizado justo por esto que está pasando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Juan, por la invitación. Encantado, siempre un gusto y un honor. Muchísimas gracias. Fíjate que el lunes pasado tuvimos también un abogado y surgió la preocupación de que mucha gente está acudiendo con ustedes, con los abogados migratorios, gente de otro perfil que ya tiene empresas, dinero, que tiene pues obviamente un acomodo muy bien en México y tienen ya temor o miedo y quieren ya mejor establecerse en los Estados Unidos. ¿Esto es real? Sí, la verdad es que actualmente hay demasiado movimiento, creo que en el mundo en general, y como siempre, eso provoca cierta incertidumbre, y ante la incertidumbre pues la gente siempre está nerviosa, no sabe cómo actuar, incluso se adelantan, muchos ya la inversión extranjera pues ya está previendo a ver qué pasa, mucha gente ya está pensando irse a Estados Unidos también, de toda la vida por supuesto, pero sí, actualmente de hecho sí, hay muchísima incertidumbre. Ahora muy bien, en ese sentido, cuando llega la gente a buscar una visa para radicar de manera legal en los Estados Unidos, ¿se puede, para empezar? Sí, sí se puede. La verdad es que una visa como tal para ir a Estados Unidos depende mucho de la intención que tenga la persona en los Estados Unidos. En este caso, pues la más popular, la más común, sí es la B1 o B2, la de turismo, porque todo mundo, digamos que es una visa de muy fácil acceso porque nosotros podemos aplicar por mera voluntad, por decirlo de alguna forma, y mientras podamos satisfacer los requisitos, pues nos otorgan la visa. Pero hay otro tipo de visas, bueno, haciendo el paréntesis de que esta visa no es realmente un documento que nos permita residir en los Estados Unidos, sino únicamente ir por periodos de visita. No es muchas veces la manera adecuada y la gente pues se arriesga mucho a las negativas y este tipo de cuestiones por aplicar precisamente el tipo de visa incorrecto. Una visa que nos permita ya que tenga finalidades ya de residencia y demás, siempre tiene que ir aparejada alguna actividad que nos permita pues estar allá por un plazo mayor, es decir, porque estamos estudiando, porque estamos trabajando. En el caso de las personas que tienen algún derecho familiar que les permite pues ir ya como tal a residir, sin necesidad primero de tener una visa de trabajo o demás, pues también lo puede hacer, pero son gente que ya tiene un derecho generado de antemano, porque realmente no es como tal un derecho del extranjero irse a Estados Unidos, sino de algún ciudadano americano, de algún residente ya en los Estados Unidos, poder pedir a su familiar o alguna persona, pues sí, en este caso un familiar. Mitos y realidades. Las personas que tienen una visa de turista, ¿no? Se van a viajar, dicen, bueno, entraron de manera legal, porque estás entrando. Sí. ¿A qué viene usted? Pues ya el filtro final en los Estados Unidos. ¿A qué viene usted? No, pues vengo a pasear, ¿no? Vengo Sí. a ver a unos amigos, a una boda, etc. y todo lo demás. Te dan 6 meses regularmente, ¿no? 180 días para permanecer. Digo, no porque tengas que quedarte los 180 días. Así es. Tú dices, vengo por una semana, pero la gente se queda realmente a trabajar esos 180 días con sueldos debajo de la mesa. El día que agarren a una persona haciendo esa actividad con una visa de turista, ¿qué pasa? Un caso muy común y de hecho es algo muy problemático, pues porque es muy evidente cuando una persona está dándole un uso pues que no es el correcto a la visa. En este caso no es como tal una trampa, lo que pasa es que sí tiene una razón por la cual existe ese periodo de 6 meses, pero no es como tal que estemos autorizados para quedarnos 6 meses, sino que el tipo de visa permite un periodo de visita máximo de 6 meses, pero eso siempre y cuando pues yo pueda comprobar, para empezar, qué estoy haciendo en los Estados Unidos, por qué me estoy quedando tanto tiempo, cuándo me voy a regresar. Siempre tengo que tener pues bien cubierta esa parte, porque al final del día es una visa de visita, vuelvo a lo mismo, no es una visa que me permita residir. Y pues hay gente que abusa de este permiso. Cuando te quedas, incluso yo podría asegurarles que un mes o periodos que ya son raros, pues muchas veces no tienen
tanto el problema al momento de salir, sino cuando regresan a los Estados Unidos, porque previamente además fue una entrevista en la cual tuve que demostrar yo un perfil. Entonces, pues es evidente que ninguna persona tiene un mes de vacaciones, ninguna persona, por más que tenga negocios o lo que sea, se puede desaparecer 6 meses de su país. Y pues este tipo de cosas es lo que muchas veces denota que se le está dando un mal uso a la visa. Cuando pues a lo mejor estuve 4 meses, pero pues de qué trabajé allá o de qué trabajé aquí, nadie sobrevive sin ingresos obviamente, no tener un boleto de regreso. Y pues bueno, obviamente dependiendo de la intención que tenga, ellos sí tienen incluso pues derecho a pasarnos a segunda inspección, revisar celulares, ver todo, pues ahora sí que el contexto en general, y si tenemos algún tipo de problema, pues por supuesto castigo y deportación. Hay Y citas. retiro de visa. No, imagínate, te quitan la visa, el acceso para los Estados Unidos. ¿Hay citas ahorita para las visas de turista? Sí, sí hay. En realidad van lejos. Ahorita están 2026, 2027 creo. Estábamos checando calendario. O sea, ¿una cita para el 2026? Sí, de turista. Depende mucho de la categoría de las visas, pero sí, ahorita la más popular, que es la de turista, sí hay bastante conflicto para poder reagendar. Sí se puede hacer. La verdad es que sí, bueno, incluso nosotros podemos ayudarles muchas veces con el tema de la entrevista y demás, de la cita, perdón, para la visa. Pero siempre insisto yo, realmente no es el tema de conseguir como tal una cita, sino que la persona antes de presentarse a la entrevista esté consciente del tipo de visa, del llenado del formato, la información que está proporcionando, todo el historial en general, porque es realmente lo que va pues, a otorgar la visa, que cumplamos con los requisitos. ¿Qué pasa si tengo visa de turista y está por vencer esa visa? ¿Hay que buscar la cita o esa es una cita completamente distinta, de renovación o de qué? Sí, es el mismo proceso, nada más que la diferencia es que cuando son renovaciones, es decir, que están dentro de los últimos 48 meses, que se venció dentro de los últimos 48 meses o que está dentro de los 6 meses próxima a vencerse, podemos solicitar la renovación. Es un poco bastante más rápido, de hecho, porque nada más tienen que presentarse a la cita de biométricos, salvo que el consulado tenga alguna duda o te quiera requerir algo adicional, sí te puede hacer un requerimiento de información, pero realmente es un proceso muy simple, simplemente tienen que ir a que les tomen fotografía, huellas y demás, y ya, es todo el proceso, a diferencia de la primera vez que sí tienen que enfrentar la entrevista. Ok, entonces 6 meses antes de que se me venza hay que solicitar la renovación. Sí, es lo ideal para siempre tener el documento en regla. Si yo quiero ir a trabajar allá, pues, ¿qué tipo de visa? Lo primero, determinar, muy importante, el tipo de puesto o realmente la labor que yo voy a hacer allá, porque de eso depende también, bueno, partiendo de la empresa que sea la que me va a contratar, la categoría también de la visa, porque existen diferentes tipos de visa de trabajo dependiendo la profesión. Es decir, para artistas, para gente que tiene a lo mejor habilidades extraordinarias, presentadores, todo este tipo de profesiones, a lo mejor una visa O sería la adecuada para habilidades extraordinarias. Para una banda de rock o algún conjunto musical, pues podría ser a lo mejor una P para también presentaciones así. A lo mejor una persona que se dedica a construcción, otro tipo de, pues a lo mejor un perfil un poco más técnico, también un H2B podría ser. Existen diferentes categorías dependiendo qué necesidad tenga y qué profesión vaya a desarrollar en Estados Unidos. Una vez patrocinado por alguien de por allá. Así es. De hecho, dentro de las categorías de visas de trabajo hay algunas que tienen un proceso especial que debe la empresa tener una certificación que se llama TEC, que es una Temporary Employment Certification, que es para que el Labor Department pueda darle junto con migración a la empresa este permiso. Generalmente son para todos estos programas de H2B, gente que va a construcción o en grupo realmente. Y pues bueno, es una categoría de visa, pero hay otras que sí necesitan como tal tener una autorización, precisamente igual de trabajo, hay que meter un formato I-129 para poder obtenerla, pero sí, siempre se tiene que tener un sponsor en los Estados Unidos cuando se trata de una visa de trabajo. Si quiero invertir ya, quiero hacer una empresa o quiero irme a vivir de manera legal, quiero una visa para ya vivir allá, ¿me piden dinero? O sea, como para ahí ya cambia la cosa también, porque si, por ejemplo, ahí la persona tiene un plan de inversión como tal, sí existe una visa en específico, que es una visa E, que es ya para inversionista, pero como siempre hay que tener un plan de inversión, comprobar pues exactamente qué tengo la cantidad, cuántas personas pretendo emplear. Es prácticamente para gente que ya tiene un negocio pues funcionando y que quiere pues casi trasladarlo prácticamente. Son visas que nos permiten sí tener todo este tipo de actividades, incluso residir y llevar a la familia, pero tengo que tener yo como inversionista o empresario ya como tal el negocio prácticamente cuadrado, ya llegar nada más a transportarlo y hacer las cosas. Muy bien, pues son esas indicaciones de la visa para que la gente mejor acuda con un abogado migratorio como para que lo asesores, porque a veces hablamos de más en la primera cita y te niegan la visa.
Claro, de hecho lo adecuado siempre es que la gente se asesore previamente y sobre todo cuando tiene algún propósito que va más allá de pues simplemente ir de visita o de vacaciones. Porque si es un país, honestamente Estados Unidos, que tiene muchas bondades para negocios, para poder pues incluso hacernos de un patrimonio, pero siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. ¿Qué tipo de visa te solicitan más? B1, B2, el pan de cada día, todos los días estamos allá en la oficina. ¿De turismo? Sí, la de turismo. Y pues también me buscan mucho para visas de trabajo, tanto para México, Estados Unidos, procesos familiares también, regularizaciones, de todo un poco. La verdad es que sí es un mercado muy extenso y pues bueno, la mayoría de la gente que muchas veces no tiene, pues digamos que la posibilidad de tener una visa o incluso ha tenido deportaciones o demás, también me llega a buscar a lo mejor por temas de refugio, por otro tipo de cuestiones y pues bueno, cada persona tiene problemas muy diferentes. ¿Qué tipo de visa, si una persona entró a los Estados Unidos de manera legal con una visa B1 o B2 a turismo y se quedó 5 meses, 6 meses, ¿cómo se da cuenta Estados Unidos si regresó por vía terrestre? Por los filtros de entrada. Muchas veces, la verdad es que no son muy estrictos, hasta por experiencia lo he llegado a hacer, pasar por frontera. Se fijan obviamente más cuando entras que cuando sales, pero esto es muy fácil comprobarlo. Cuando regresamos, a lo mejor la próxima vez a Estados Unidos, y nos hacen algún comentario o lo que sea, pues bueno, mientras yo pueda comprobar que realmente tengo una residencia en México, no tienen pues mayor problema. El problema más bien es cuando yo no puedo comprobar por qué estuve dentro de los Estados Unidos o qué estuve haciendo dentro de los Estados Si Unidos. mientes, ¿qué pasa? Pues obviamente ya lista negra, adiós, y pues sí. Es un problema. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrarte para solicitar algún tipo de información con respecto a cada una de estas visas para que el público, inclusive de estudiantes, ¿verdad? También, sí, claro, todo tipo de visas. Para que nos puedas dar mucho más información y también al público. Claro, en redes sociales estamos presentes prácticamente en todo. Es david.rivera-s o el de la empresa, el despacho, que es Videro Oficial. Y al número 55 79 88 44 74. Sí, me acuerdo bien. Ahí está. De todas maneras está anotado ahí. Hágale una captura de pantalla justo para que tenga información importante. Que hoy todo el mundo se anda nerviosito, andamos nerviositos de todo lo que va a pasar en nuestro país después de 6 años que pasamos. Ahora estos próximos 6 años, ¿qué es lo que está pasando en el país? Después de ver países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, Bolivia. Pensamos que no va a pasar, pero tantas vocecitas que nos dicen, ¿no? De la misma gente de esos países que nos dice aguas, porque puede pasar. Sí, tiempos difíciles, mucha incertidumbre, pero bueno, okay. Obviamente. Pues te agradezco muchísimo, mi querido abogado migratorio David gracias. Rivera, que está aquí con nosotros para aclararnos todas las dudas. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Quédate aquí con nosotros para ya despedirnos.